Muy buenas noches a todos y todas que nos ven el día de hoy. Continuamos con esta serie de presentaciones de letras virtuales que, entre otras cosas, está presentando estos libros editados y coeditados por el Ayuntamiento de Mérida y que fueron seleccionados el año pasado de su fondo de ediciones y coediciones. El día de hoy tengo el gusto de estar en la presentación del libro Despedida a una musa y otras despedidas de la escritora Aida López Sosa. Muy buenas noches, Aida, gracias por estar por acá. Hola, buenas noches. También para esta presentación nos acompañan dos grandes presentadoras. Una es Jimena de los Santos. Hola, Jimena. Hola, José, muchas gracias por invitarme. Y otra es Roseli Quijano León. Muy buenas noches, Roseli. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes de pasar ya a la presentación, quiero comentarle que esta serie de libros los van a poder encontrar en la página de internet librosenred.com, en donde van a poder pedirlos. Están en varios formatos, los pueden pedir en físico y también lo pueden pedir en diversas plataformas digitales. Pues bien, vamos a comenzar, si les parece, con Jimena de los Santos, pero antes de que nos cuente estas impresiones de su libro y nos empiece a tojar este libro, vamos a leer un poco de su semblanza. Jimena de los Santos Alamilla es licenciada en Literatura Latinoamericana por la UADY y maestra de Estudios de Género por el Colegio de México. Se ha concentrado en la investigación sobre la memoria de las mujeres latinoamericanas y su escritura. Inició su trayectoria como investigadora de La Siempre Viva, revista del siglo XIX editada por mujeres, que es la suma de voces de talentosas y aguerridas profesoras quienes fueron la inspiración de las primeras feministas yucatecas del siglo XX. En los últimos años ha dedicado a investigar, leer y escribir sobre la literatura escrita por Patricia Martínez Juchim y Sol Quemó. Actualmente se dedica a la recuperación de la memoria de mujeres de Yucatán y a la investigación sobre las escritoras latinoamericanas. Pues adelante, Jimena, te escuchamos. Muchas gracias al comité organizador por invitarme y muchas gracias también a Aida por darme un lugar en su presentación. No, un honor, Jimena, que estés aquí presentando mi primer libro y ganadora además. Gracias. Muchas felicidades, porque además pues este libro viene justamente de el Fondo de Ediciones y Coediciones Literarias del Ayuntamiento, donde Aida fue una de las escritoras ganadoras. Entonces, bueno, voy a compartirles algunos puntos de mi lectura personal. Espero que esto los motive a acercarse al libro de Aida, que es magnífico. Despedida a una musa y otras despedidas de Aida López Sosa tiene una característica que yo siempre aprecio en los cuentos, que me desarrolla la capacidad de distanciarme de mi versión de lectora académica. Esto significa que los cuentos presentes en este libro me permitieron alejarme de mi obsesión por encontrar estrategias literarias o buscarle los hilos a los cuentos, para dar paso al disfrute de las historias, que creo que es fundamental en la experiencia de lectura. A veces los cuentos te llevan al Parque de San Juan, a departamentos con habitantes solitarios o que ocultan sus verdaderos sentimientos para luego sorprenderse en las madrugadas. Casonas que ocultan el misterio de mujeres desplazadas por sus comunidades, o bien funerarias donde transitan personas que están por morir, pero que quieren darle una última y amarga sorpresa a su familia. Quisiera detenerme en la presencia de personajes femeninos, que bueno, como les leyó Josué en mi semblanza, es algo que me interesa mucho cuando me acerco a los textos. Si bien hay historias donde las mujeres más bellas desaparecen o una novia descubre su muerte, también hay otras narraciones donde una nieta recuerda con amor a su abuela, o caso contrario, hay una abuela cuya voz narrativa nos permite ver el abandono y las burlas de su familia, así como su venganza. Y aquí quiero señalar que también hay mujeres que cargan con el peso de la incomprensión, pues nadie entiende lo que pasa con sus emociones o sus cuerpos. Y la forma en que la autora narra estas experiencias hace que nosotras, como lectoras, realmente entendemos qué está pasando con estas mujeres. En este libro no hay juicios, no hay una lucha entre el bien y el mal. Hay personajes capaces de expresar sus emociones y afectos. Hay otros personajes que las reprimen para que luego les estallen en el pecho. Hay quienes cometen actos crueles y salen airosos. Hay otros que se defienden y aún así pierden.
pero también hay objetos inanimados. Algunos se inflan y desinflan en consonancia con las emociones y experiencias de los humanos. Hay otros que en la posición estática donde se encuentran advierten el paso del tiempo, las permanencias y los cambios de una ciudad como Mérida. Y también aprecio mucho que hay varios cuentos que tienen como esta ubicación geográfica en Mérida y nos permite identificarnos porque son espacios que nos son familiares. Y también nos permite ver las permanencias y cambios de una ciudad como Mérida. Ante todo, los cuentos son muy humanos. Aunque hay estos personajes que pueden ser inanimados, tienen como estos elementos humanos. Hay también algunos cuentos donde el factor sorpresa aparece como elementos fantásticos, como es el caso de Cielo Verde, que desde mi perspectiva juega con algunos elementos de la narrativa gótica, como la mujer flotante, el castillo, las casas blancas sin puerta, las zapatillas, el bosque o los niños que desaparecen. En algunos, lo cotidiano se ve interrumpido por un giro sobrenatural que nos asalta al final de la historia. Me fascina cuando pasa eso en los cuentos. En 4 viernes, el cuento del señor cuyo espíritu arregla su propio velorio, anteponiéndose a la decisión de la esposa que había vivido una constante violencia de su parte. Es un cuento que juega con lo fantástico, pero que de alguna manera también visibiliza la condición de violencia que vive la esposa y que sigue viviendo aun cuando este hombre ya falleció. También están esos cuentos que se alejan de lo fantástico, pero también nos sorprenden en lo inesperado, como Hemofobia, que no voy a decir spoilers porque lo interesante es que ustedes descubran qué pasa ahí. Y también me gustaría resaltar que hay un diálogo entre la escritora y entre lo que a varias nos gusta llamar la matria de la literatura. Es decir, que hay un diálogo con escritoras como Guadalupe Dueñas, como Inés Arredondo o como Amparo Dávila, que aunque Aida es muy humilde de admitirlo, yo estoy segura que está ahí presente ese diálogo con ese linaje de autoras. En suma, Despedida a una musa y otras despedidas es un libro que nos regresa a la capacidad de sorprendernos con las historias que se relatan ante nuestros ojos. Como indica el título, es un texto de muchos adioses, pero una bienvenida a las y los lectores a los múltiples universos de Aida López Sosa. Y bueno, acordamos las 3 seleccionar un cuento para leer en voz alta. Entonces procedo a leer el cuento que seleccioné. Se titula Retazos del corazón a 2 latidos. El fuerte olor a canela llegó a mis recuerdos de cuando en las tardes frías mamá nos preparaba arroz con leche recién ordeñada, que pasaba a vender don Pepín. Después de lavar el arroz, lo ponía al fuego con tronquitos de canela y le iba agregando la leche poco a poco para que no rebosara. Lo endulzaba con leche condensada. Decía que no debía moverse ni mucho ni poco, solamente lo necesario para que no se pegara en el fondo de la olla. Mi hermano y yo nos sentábamos en el corredor con los platos humeantes hasta que el manjar se enfriaba y podíamos comerlo. Siempre estábamos cubiertos con abultados sacos por el frío y con muchos gatos alrededor, unos nuestros y otros que llegaban, de todos los colores y tamaños. A mamá le gustaban los gatos. Ella era como un gato por su espigada figura, silenciosa para hacer las cosas, tanto que a veces apenas alcanzábamos a ver su sombra. Su penetrante mirada adivinaba los pensamientos. Mamá siempre nos adivinaba. Recuerdo una vez que me propuse no ir a clase y ese día me llevó a la escuela y fue por mí a la salida. En otra ocasión le dije que estaría en casa de una amiga y nos fuimos al cine. También se enteró. Siempre me pregunté cómo hacía para saber todo. Nunca lo supe. Fue llevándose sus secretos. Algo adorable en ella era verla desenredar sus trenzas que alcanzaban a tocar su cintura. Sentada frente al espejo, con sus dedos iba separando sus cabellos. Era el ritual nocturno desde la muerte del abuelo. Cuando lograba soltarlo por completo, comenzaba a peinarlo. Lo hacía 100 veces. Ella decía que ese era el secreto para llegar a los 72 años con una cabellera espesa y una que otra cana. Por si algún parásito intentaba hacer nido, usaba peine de marfil y agua de rosas para hidratarlo.
Aseguraba que 2 trenzas bastaban para abrazar un sueño. A la semana de la muerte de la abuela, mamá me entregó una caja alargada de cartón. Adentro estaban cuidadosamente acomodadas las trenzas como recién hechas. Mi abuela pidió que se las cortaran y me las dieran. Han pasado más de 30 años. A veces en las noches creo escuchar el chasquido del peine de marfil y siento el olor a agua de rosas. Entonces saco las trenzas y las deshago para dejar libre el espíritu de la abuela. Siento su mirada desde el espejo cuando quiere que la devuelva a sus trenzas. Es así como comienzo a tejer sus cabellos y sus sueños hasta el amanecer, mientras el claro de luna de Debussy acompaña mis manos y el aroma a rosas escapa por la ventana. Muchas gracias, Jimena, por tu participación. A continuación vamos a escuchar a la maestra Rosely Quijano León, quien nos va a dar sus comentarios sobre el libro, pero antes vamos a contarles un poco sobre su semblanza. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con especialidad en Lingüística y Literatura por la UADY. Tiene una maestría en Español por la Escuela Normal Superior de Yucatán. Está certificada en competencias docentes y especialización en educación artística, cultural y ciudadana por la Organización de Estados Iberoamericanos. Es docente de la Facultad de Ciencias Antropológicas en la licenciatura de Literatura Latinoamericana. También ha sido docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán y directora del plantel San José Tzal de esa misma institución. También en esa misma institución fue jefa del Departamento de Orientación Educativa, Laboratorios y Bibliotecas. Es promotora de lectura y escritura, autora de libros como Los olvidos de la literatura yucateca de principios del siglo XX, Pedros y Pérez Piña, editora de Yucatán en su literatura Apuntes y Perspectivas, y su más reciente libro, El lector y sus mundos. Ha colaborado en otros libros colectivos, revistas y periódicos locales. Colaborador en Novedades de Yucatán con su columna Eclosión de Letras. También es miembro del Programa Nacional de Salas de Lectura y forma parte de la Red Literaria del Sureste. En 2012 tuvo una mención honorífica del concurso México Lee y en 2015 ganó el primer lugar en ese concurso en la categoría de Fomento a la Lectura y otros espacios educativos. También coordinó el programa Fomento de la Lectura y la Escritura, A Leer se ha dicho. Pues bienvenida, Rosely, y te escuchamos. Muchas gracias, Josué, por la presentación y pues muchas gracias por la oportunidad también de convivir con 2 mujeres muy queridas y admiradas por mí, compañeras de letras, de escritura, pero sobre todo también de la lucha que siempre nos une a las mujeres cuando estamos comprometidas con lo que sabemos que debe ser. Pues esta oportunidad de leer a Aida para mí ha sido un acompañamiento, porque el libro me lo llevé en un viaje express que hice hace unas semanas, y yo siempre me llevo libros para leer en el camino, y ha sido una gran experiencia que me hayas acompañado a través de tu libro, Aida. Y la oportunidad también de tener estas ediciones, como que este libro es parte de una colección de las ediciones del ayuntamiento. También siempre se celebra muchísimo que se siga apostando y sobre todo en esta hibridez de la publicación, tanto en el libro físico como en la oportunidad de tenerlo digital. Yo sé la emoción que se siente cuando uno tiene ya el libro en las manos, cuando lo ve ya materializado, aunque las palabras en sí de todo lo que involucra estos cuentos que fueron escritos en diferentes momentos, algunos premiados en concursos, en certámenes, ya verlo en esta compilación, yo sé que es una alegría, la cual comparto contigo, Aida, y te felicito muchísimo por esta edición de Despedida, una musa y otras despedidas. Pero como toda presentación, pues la intención es que a quienes nos invitan a comentarlo, contagiemos este gusto en quienes escuchan por leerlo. Entonces yo de manera muy breve quiero apuntar cinco razones por las cuales leer este libro de Aida, su obra prima, digamos, en el terreno de las letras ya como libro. Y bueno, yo diría que el primer punto que a mí me parece extraordinario en este libro es que cumple con pues como un refrán, ¿no? O un dicho de lo bueno si breve, 2 veces
doblemente bueno, ¿no? Y en este libro justo los relatos de Aída le apuestan la gran mayoría a la brevedad, porque también hay como el último cuento que es un poco más extenso. Sin embargo, creo que la claridad y el estilo tan directo que tiene Aída de contar es un estilo que atrapa al lector, porque es muy conciso, es muy precisa, están las palabras exactas que tiene para contar en cada uno de los cuentos lo que ella quiere decir. Y sobre todo, me gustó muchísimo en el libro de Aída esta idea que, como comenta Jimena, a pesar de que notamos estos elementos, estas referencias a sus lecturas, que como todos nos nutren las lecturas y a veces implícitamente las plasmamos, ¿no? Jimena hablaba de Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo. En el prólogo, Hernán Lara Zavala habla de Juan José Arreola y muchos autores más que nutren o han nutrido el estilo de Aída. Pero lo que más me gusta de este libro es que es un libro sin pretensiones de querer pues mostrar que tienes todo este bagaje, ¿no? Que evidentemente lo tienes, porque Aída es una mujer muy inteligente, muy intelectual y muy lectora. Y sin tanto rebuscamiento del estilo también, de repente hay cuentos que en este afán de ser muy pretenciosos retuercen demasiado la narración y la verdad es que uno se pierde y te cuesta trabajo como entender dónde estás, ¿no? Entonces creo que esta idea también de lo breve te ayuda mucho a tener una limpieza del texto que hace que estos cuentos sean muy disfrutables, porque no estamos en este reto de a ver hacia dónde nos quiere llevar, ¿no? Y eso es un punto, me parece a mí, muy importante. El segundo motivo por el que yo les invitaría a leerlo es porque también es un libro muy versátil. Se habla mucho de la cuestión qué tan versátil, qué tan original podemos ser o se puede ser en el ámbito de la literatura. Pero creo que el libro sí cumple con este concepto de ser versátil, porque, como ha comentado Jimena igual, los cuentos hablan de diferentes cosas, diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Algunos tienen reminiscencia que nos hace identificar a Mérida, a Yucatán, pero otros no necesariamente. Y también creo que los diferentes enfoques desde los que están narrados algunas veces son un enfoque narrativo en donde lo cuenta una voz femenina, pero también hay otros en donde los cuenta una voz masculina, aunque los personajes femeninos cumplen con este punto de la versatilidad, ¿no? Bien apuntado Jimena, no es un libro que esté entre el bien y el mal, sino en este matiz que existe entre estos dos polos como humanos que somos, ¿no? Y eso está muy, muy bien retratado. Son historias distintas, entonces eso me parece que es un punto muy importante, porque Aída como narradora refleja que no está casada con un concepto o un solo enfoque, sino se le han de ocurrir cosas de diferente y muy, muy extremas incluso, ¿no? Y cosas que uno pensaría que de repente tienden a este punto de lo fantástico, que es justo el tercer punto que yo destacaría y por el cual les invitaría a leerlo, ¿no? El elemento fantástico que aparece como algo que vuela en el texto, ¿no? Que está ahí, pero no necesariamente tenemos que aterrizar en él o fijar demasiado en él, porque la verosimilitud con que se narran los cuentos nos hacen justo pensar que ese elemento fantástico es creíble, y ese es el fin mismo del elemento fantástico, ¿no? Cada cuento en realidad, y creo que esa es la oportunidad que a mí me gusta de libros tan versátiles como el de Aída, es que cada cuento es un cosmo, es un mundo, lo lees y cuando terminas y vas a la siguiente página y hay otro cuento, no sabes lo que te vas a encontrar porque entras y sales y no sabes lo que te espera en el siguiente, y así en cada uno te va también, yo creo, sorprendiendo con el nuevo tema, el nuevo concepto o este nuevo cosmos que ella
forma en cada uno de sus cuentos. Bueno, y el cuarto punto, el cuarto elemento que me parece muy importante y que también ya lo ha comentado Jimena, es justo también el manejo de lo cotidiano. Parece algo simple, parece algo que bueno, quienes no escribimos, pero leemos, cuando lo vemos en un texto pensamos que es sencillo, pero la realidad no lo es, plasmar lo cotidiano en una narración, porque finalmente tiene que verse reflejado de esa manera en el texto. Y al final en los cuentos también se está hablando de la vida, ¿no? Pero de temas también importantes como la muerte, la violencia, que también comentaba Jimena, representado en algunos de estos personajes, la locura, por ejemplo, como en este cuento de Margarita, ¿no? Este elemento que siempre ha acompañado a los personajes femeninos, pero en esta ocasión no es para satanizarlo o para ponerlo como un elemento negativo, sino como una parte intrínseca del ser humano, esta línea que existe entre la cordura y la locura, ¿no? Que cualquiera podemos pasar esa frontera, como en el caso de Margarita, que es un personaje, creo, importante que construyó Aída. Y pues también temas, por supuesto, como el amor, pero no el amor romántico justamente, ¿no? El amor, el erotismo también que se encuentra en estos textos. Entonces creo que un libro que pueda hablar de vida, muerte, amor, erotismo y todo esto, es un libro que dices, wow, o sea, como en la mente de Aída hay todos estos temas y muchos más como pájaros revoloteando en su cabeza. Y este proceso de escritura es un proceso de escritura que es interesante porque es hablar finalmente de muchos temas, pero hablarlos y narrarlos con una muy buena forma de hacerlo, ¿no? También a mí me llama mucho la atención, como en el texto de Álbum de lo cotidiano, ¿no? Esta manera en narrar tan hábilmente algo que sientes que estás ahí en ese lugar, no voy a decir cuál, pero cuando lo lean lo van a descubrir, ¿no? Porque todos hemos pasado, todos los que vivimos en Mérida hemos estado en ese lugar, ¿no? Y todos tenemos un álbum de lo cotidiano, todos lo tenemos, pero no todos lo podemos, bueno, yo no tengo la habilidad para narrar desde la ficción, entonces por eso me parece a mí destacable el poder hacer de ambientes, de cosas cotidianas, convertirlo en una narración. Y también me gusta mucho que Aída tiene unos elementos irónicos en algunos de sus cuentos, pero es un hilo, ¿no? Un hilo que aparece ahí en algunas narraciones, muy sutil, y el manejo de la ironía es algo a veces muy complejo. No todos los narradores saben usar la ironía, que no vaya a otro tema que caiga en lo chistoso o de repente en lo vulgar, en lo soez, ¿no? La ironía tiene que ser muy fina y es creo que algo que puede explorar más Aída más adelante en otros textos porque lo maneja muy bien. Y también me encantó el tema de la venganza que también está ahí, ¿no? El elemento también humano, ¿no? De personajes o que a lo largo de las historias aparece como un tema. Y bueno, por último, el motivo número 5 por el cual yo recomendaría este libro es porque, bueno, hay un compromiso en la autora para narrar, para generar un libro, porque aunque fueron creados en diferentes momentos, a la hora cuando te dicen, bueno, une para hacer esta publicación, desde cómo acomodarlos, porque el orden es importante, porque vas en diferentes matices, ¿no? Las narrativas, por qué está este primero, por qué este de último, todo tiene un porqué en esta construcción. No son decisiones fáciles, a veces son decisiones que se comparten con el editor, ¿no? Pero no son decisiones sencillas. Y este compromiso que hay de Aída de mostrar un poco de su narrativa, como dice Hernán Lara Zavala igual, es una muy buena forma de iniciar, porque por supuesto que Aída tiene todavía larga vida para el cuento y otras escrituras que va a seguir produciendo y que ella tiene, porque la he leído en otros textos que no están propiamente aquí.
es una narradora incansable, pero sobre todo eso, comprometida. Y yo agradezco mucho cuando hay esta autenticidad en el autor, a pesar de que ya conocí a Aida desde antes de leerla. Siempre mis lecturas siempre son objetivas, o trato de que sean lo más objetivas, y ahí Aida en lo personal es una, y aquí es, wow, la escritora que refleja este compromiso con la escritura y con la narración. Entonces es un acto de narrar que ella asume y se apropia y está formando esta voz auténtica, porque ahí en estos cuentos, cuando se difundan, cuando se lean, ya los lectores van a poder identificar, esta es la voz de Aida, ¿no? Aquí están los cuentos de Aida, como creo que es un elemento importante. Y pues finalmente también por esto, ¿no? Porque el libro su libro es una buena compañía. Siempre la lectura es una buena compañía, pero hay que saber elegir a las compañías, ¿no? No cualquiera, bueno, yo no cualquiera no cualquiera considero que es una buena compañía, pero en este caso el libro de Aida va a ser una muy buena compañía. Bueno, pues igual, como acordamos, yo quisiera leer específicamente el cuento de Deseo concedido. La luz del sol me molesta. La falta de sueño de varias noches ha dejado marcas en mi rostro cada vez más envejecido. Hoy es la 5ª vez durante el mes que falto al trabajo a causa de las fiestas de cumpleaños que celebran en la oficina. Eso de los abrazos, regalos y felicitaciones me enfada. Quizá cuando vuelva me digan que estoy despedida, pero es lo que merezco por ser tan incumplida. Mi mejor aliada es la cama, que sin reparo soporta mi mermado cuerpo. El refrigerador está vacío, pero no siento hambre. En el trabajo mis compañeras envidian mis escasos kilos. No saben que la comida apenas la tolero. En muchos años no he logrado tener una pareja que entienda mi mala suerte. Dicen que exagero cuando me quejo. La vecina de enfrente ha tocado la puerta 3 veces. Siempre lo hace cuando no me ve salir para ir al trabajo. Dice que la busque si necesito algo. Pero en realidad no quisiera ver a nadie. No tengo deseos de hablar. Prefiero estar sola con mi silencio y Coco, un gato siamés que venía todos los días a comer, hasta que en uno de esos se quedó. Se acerca la fecha de mi cumpleaños, pero ¿cómo piensa mi familia que voy a celebrar un año menos de vida? Eso es para entristecer a cualquiera. El año pasado me hicieron una fiesta sorpresa que terminó frustrándolos porque no llegué. Luego vinieron los reclamos, pero nunca he sido una buena hermana y menos una buena hija. No sé qué les extraña. Creen que me divierte eso de que te canten el pastel y luego te entierren la cara en él, mientras que la pobre gente tiene que comérselo por educación. Seguro el día que me muera hasta hacen fiesta. Desconecté el teléfono desde anoche. Si habla mi madre pensará que estoy en el trabajo. Lo bueno es que no sabe cuál es el último que tengo. De tanto mirar la alfombra beige, hasta parece que se forman figuras rojas. Ha de ser por lo sucia. No me terminan de reparar la aspiradora. Luego dicen que no es mala suerte que se te descomponga la misma semana que venció la garantía. Y peor aún, que no haya la pieza. Tiene sus ventajas que nadie te visite. La última vez que me confesé, el cura se escandalizó cuando le dije que tenía deseos de matarme. Me dijo que Dios no me lo perdonaría, como si Dios estuviera cuidando lo que hago. Pero es lo que siento cuando amanece. Me miro al espejo y solo veo canas, arrugas y los ojos hundidos como de una calavera, incapaces de soltar una lágrima que les devuelva la vida. Tantos medicamentos que he tomado para la tristeza han vaciado mis ahorros. Ahora sí que no tengo dónde caerme muerta, a menos que camine por el aire desde el 8º piso donde estoy. El día que lo haga, lo haré de noche. Odio el sol. Hay que ser valiente para cortarse las venas y aguardar a la muerte pacientemente, o para soportar el envenenamiento de cientos de píldoras enloquecidas corriendo por tu sangre. Si consigo una pistola será más fácil,
Con solo mover un dedo dejo de ser una carga para la familia y dejo una vacante en la oficina. Hace unas horas mi familia y mis conocidos estaban tristes como yo. Seguramente ya los contagié. No entiendo cómo entró mi madre a mi departamento y soltó un grito que cortó el silencio porque la alfombra estaba teñida de rojo. Enseguida vinieron personas con guantes, dijeron que aparentemente la causa era arma de fuego, pero no definiría nada hasta después de la autopsia. No tengo hambre, no tengo sueño, no quiero fiesta. Gracias. Muchas gracias, Ros. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la autora Aida López Sosa, quien es psicóloga, capacitadora, certificada, tallerista de cuento y correctora de estilo, diplomada en la creación literaria por la Sociedad de Escritores de México y por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Ha tomado diversos cursos en la UNAM, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villarrutia, Escuela de Escritores de México y la UADY. Escribe diversos géneros como son cuento, poesía, periodismo literario, ensayo, opinión, entrevista y guión. Es coautora de diversas antologías, entre ellas Caleidoscopio 13, editado por el SOGEM. Sus cuentos han sido publicados en la revista Seminario de Cultura Mexicana, los periódicos El Informador de Jalisco, La Crónica de Jalisco. Es coautora en Mérida, Palabra y Miradas 2, Atlas por el aniversario número 476 de la Fundación de Mérida. Ha sido seleccionada en 4 ocasiones como minificción para antologías por la UAP, la Benemérita Universidad de Puebla, y por la revista Argonautas, editadas por Guanajuato. También ha sido colaboradora de la revista Molino de Letras, el Diario del Sureste, la revista cultural Soma y el portal de la revista Este País. Ha realizado cápsulas literarias para el programa Cuenta Conmigo de la televisión educativa y ha sido ponente en diferentes congresos como Encuentro Cultural y Literario, Ninguneadas y Fortalecidas Mujeres en el Tiempo, organizado por la FILEI y YUSI Mexicanistas. Ha sido ganadora del primer concurso nacional de cuento de escritoras mexicanas y obtuvo el primer lugar en el certamen Calaveras Literarias organizada por la Fundación Elena Poniatowska. Ganadora del Fondo de Ediciones Literarias del Ayuntamiento de Mérida con el libro que hoy presentamos, y también ha sido ganadora del Premio Estatal de Literatura 2020. También es miembro del PEN Internacional con sede en México, Guadalajara. Pues bien, Aida, cuéntanos, compártenos pues tu obra. Bueno, pues me siento muy afortunada, realmente, de verdad se los digo, de verdad con el corazón. Estoy muy agradecida con el ayuntamiento por haber seleccionado esta obra. Creo que después de algunos años de no haberse llevado a cabo el certamen, la convocatoria, pues dio paso a esto y creo que es una colección valiosa. Muy agradecida también con las personas que nos pusieron en el camino para poder realizarlo, como Alejandrina Garza, que ella fue la editora, Hernán Lara Zavala, el escritor que amablemente me hizo el prólogo del libro, y pues a estas 2 mujeres que, pues digo, yo les comentaba antes de que comenzáramos que sus agendas tan apretadas nos habían dilatado esta presentación, pero bueno, aquí las tengo y me siento de verdad muy agradecida por su lectura. Estoy muy emocionada, casi me sacaron las lágrimas, porque no es lo mismo cuando tú lo lees, cuando tú lo escribes, que cuando alguien más lo lee y lo que las otras personas ven de lo que tú escribiste, ¿no? O sea, tienen visiones que quizá tú no reparaste en el momento que las hiciste. Y como bien dice Roseli, el libro se hizo en varias etapas. En algunos cuentos los realicé mientras estudiaba aquí en la creación literaria en la Escuela de Escritores de Mérida, de Yucatán. Otras, el tiempo que estuve en la SOGEN, en Guadalajara. Y otras de reciente creación que le agregué con la idea de hacer un corpus que tuviera una coherencia, que tuviera una unidad, que sí es verdad, sí elegí los cuentos desde uno más que explora un poco más la parte psicológica, que es el último cuento, que es el que le gustó mucho al escritor Lara Zavala, que fue el que me hizo el prólogo, que de hecho por eso se lo dediqué.
Y el primero, pues que aparentemente es un cuento, podríamos hasta a lo mejor considerar infantil si lo vemos, si no le vemos el fondo al cuento, porque está narrado de esa manera. Y ese cuento precisamente me inspiré en El ahogado más bello, que es el de García Márquez, que habla precisamente de cómo las visiones van cambiando a medida que se va dando la situación, ¿no? Y aquí precisamente sucede lo mismo en este pueblo, como lo que parecía que iba a ser una solución se convierte en un problema y vuelven otra vez a lo mismo, pero con otras precauciones para pues dar un desenlace fantástico, ¿no? Entonces, todos los cuentos de alguna manera tienen alguna referencia, alguna inspiración, y otras pues que sí se me ocurrieron porque malamente yo digo que no quiero encasillarme con un estilo de que digan, es que ella escribe policíaco, es que ella escribe fantástico, o sea, como que hay una variedad de temas que yo trato de retratar. Hay personajes que, como el de Margarita, que precisamente sí había una persona muy similar a ella, y obviamente pues está ficcionado, como deben de ser las narraciones, no se deben de poner las cosas como suceden, pero hay una parte de realidad. Y todos los cuentos de alguna manera están relacionados sin querer con mujeres. Y cuando terminé de hacer la compilación, porque seleccioné de los muchos que había yo hecho, dije, necesito 20 para que me den más o menos el número de cuartillas que me solicita la convocatoria y que además tengan una unidad. Entonces sí seleccioné esos 20 con la idea de que tuvieran una coherencia entre uno y otro, aunque son totalmente diferentes. Y sí me di cuenta que los que había yo seleccionado, la mayoría eran de mujeres, y era algo en lo que yo no había reparado, que normalmente escribo las narraciones de mujeres, desde el punto de vista de las mujeres. Entonces me dije, no, me tengo que escribir también algo desde el punto de vista de los hombres, que ese es otro reto, porque finalmente cuando uno está escribiendo el autor se termina metiendo, ¿no?, en la narración, y es lo que es una lucha. Ahora sí que yo tengo esa lucha de no meterme en las narraciones, pero sí una forma de meterme es el género, ¿no? Porque sí estoy escribiendo cosas de puntos de vista de mujeres, cosas que les pasan a las mujeres, violencias que podrían no tomarse como violencias, como por ejemplo el del primer cuento, que es Belleza a Perpetuidad, pero que finalmente sí es una violencia, y cómo cosifican a la mujer. Y las mujeres cuando toman venganza, porque no todos somos buenos ni malos, sino como dice Roselia, hay matices, y en ese cúmulo de matices que tenemos los seres humanos, pues hacemos cosas buenas, malas, medio malas, muy malas, y yo trato de reflejar esto. No son mujeres perfectas, no son personajes buenos, tampoco son personajes malos, son personajes que viven circunstancias que los llevan a actuar así, y que se ven inmiscuidos a veces en situaciones que no quisieran, como por ejemplo el de Hemofobia, que es una mujer que por su trabajo termina estando en el lugar del crimen, ¿no? Y pues ahí pues tiene un problema. Y bueno, de alguna manera todas las mujeres y todos los personajes que están en estos cuentos, retratan perfectamente, yo pienso, lo que todos los seres humanos vivimos a diario, las circunstancias en las que nos vemos inmiscuidos, los sentimientos que se apropian de nosotros a la hora de que tenemos que actuar. Y algunos personajes también están basados, como el que le da título al libro, Despedida de una musa, es uno de los cuentos que está. Y este cuento yo lo visualicé cuando leí la historia de Van Gogh, de que él se enamoró de una cortesana, pero pues nunca tenía dinero para pagar sus favores sexuales, y el día que se mutila la oreja o se la mutilan, él la toma y se la lleva a ella, regalándole la oreja como pago para uno de sus favores sexuales, que pues obviamente la mujer cayó desmayada y nunca se concretó nada. Pero yo pensando en esa mujer es que creé la historia,
de Rachel, que realmente pues no existe ninguna historia de ella, ni tampoco menciono a Van Gogh, pero sí hablo de un pintor y sí hablo de que finalmente ella es una víctima también de su circunstancia, porque ella fue abusada y finalmente pues toma la vida como la toma y lo que la lleva y hasta dónde la lleva. Entonces creo que también fue muy acertada la portada que le pusieron, que no teníamos mucha opción de elegir, pero la editora tuvo el acierto de tener esta portada que se me hace que retrata perfectamente la historia. Y pues yo estoy muy agradecida por las lecturas, por la oportunidad, por la presentación, me he encontrado a gente que de verdad me ha apoyado para que esta obra realmente sea una obra muy valiosa, o sea, porque desde las presentaciones, desde la edición, desde el concurso en el que yo realmente pues hice la selección de los cuentos y pues era primera vez que yo entraba a un concurso de libro, realmente yo no había entrado a un concurso de libro, he entrado a muchísimos de selección para antologías y de hecho pues ya estoy en muchísimas antologías, pero no tenía yo un libro, ¿no? Entonces definitivamente y también algo que me propuse fue que el primer libro, cuando menos el primero, no iba yo a pagarme yo la edición, que es lo que dicen que no nos debemos de pagar la edición. Entonces yo me lo propuse que cuando menos el primero, no sé los demás, pero el primero no. Y bueno, fue para mí una sorpresa. De hecho estaba yo en cursos en la Ciudad de México cuando me avisaron que había salido mi libro y lamenté mucho no estar en ese momento de que le abrieron las plicas porque me hubiera emocionado muchísimo estar ahí, pero no estaba yo aquí en la ciudad, me había ido como por 3 meses y cuando regresé pues ya me enteré que iba a haber un evento. Bueno, pues con la de la pandemia definitivamente pues no se pudo hacer como se había programado, pero bueno, finalmente lo logramos, aunque sea unos meses después. El libro realmente después de analizarlo, después de que ya uní los cuentos, les di una coherencia, les di un orden, se me ocurrió que tenía que tener algo que le dijera algo al lector desde que lo leyera, ¿no? Entonces, Despedida una musa es el título, pero otras despedidas yo lo visualicé de esta manera, porque realmente todos los días todos nos estamos despidiendo de cosas y no precisamente de la vida, que esa es nuestra última despedida, pero a lo largo de nuestra vida nos estamos despidiendo todo el tiempo de situaciones, de lugares, de personas, de proyectos incluso, y ese ciclo que se cierra a veces no siempre es planeado y a veces tampoco nos lleva a un mejor destino. A veces las cosas suceden, se cerró, no lo planeaste y lo que te está esperando no es lo mejor, no es lo que hubieras querido, pero así se dieron las cosas. Y creo que el libro está lleno de adioses, de despedidas, de abandono de situaciones, de proyectos, de ciudades, de personas. Y bueno, también hay la última despedida, que es pues nuestra muerte, será nuestra última despedida, y también está retratado como en el cuento que leyó Roseli, que ese cuento precisamente lo elaboré en la SOGEN, en la clase de psicología, de psicoanálisis del personaje, porque bueno, soy psicóloga, pero no quería yo escribir cosas de psicología, pero terminé escribiendo como la de la abuela asesina, que también es un síndrome, y en el de la celotipia, que es el de la mujer que asesina al marido porque ella cree cosas, y también el de la chica esta que tiene el problema de la melancolía, que también se termina suicidando. Entonces, de alguna manera, sí hay personajes que están involucrados por circunstancias, otros por su condición mental, pero que finalmente no tiene más pretensiones que retratar lo que les pasa. No tengo otra más pretensión que realmente darle al lector
la oportunidad de entrar en ese universo, que son universos totalmente diferentes, porque cada historia tiene su propio mundo, y de esa historia y de ese mundo se podrían sacar muchísimas más historias. No hay una secuencia de historias. Por ejemplo, el de servicio al cliente, que es una chica que, bueno, ya se despide también de su sexualidad para adoptar otra. Y hay muchas despedidas y muchas bienvenidas también, y espero que, bueno, este libro sea una bienvenida para el lector y también para mí, y no una despedida. Y pues que qué mejor que lo lean, ¿no? Y que pues todos opinen, porque todas las personas que lo han leído, todas me dicen que les gusta uno en particular, y nunca ninguna ha coincidido que les gusta el mismo cuento. Entonces, pues quiere decir que hay para todos los gustos, y esa era mi intención, ¿no? Que todos pudieran adoptar una historia y les pudiera decir algo. Yo quisiera leer la de La despedida a una musa, que es precisamente la que le da el título al libro, que no participó en ningún certamen, no se realizó en ningún curso, sino que es de los cuentos que se agregaron al final para darle una coherencia a la obra. Se tocaron las manos, se miraron por última vez. Destinados a la separación, resignaron sus corazones que arrítmicos latían de dolor. El ruido metálico de puertas que se abrían y cerraban amenazaba el fin del encuentro. El pintor enamorado develó una leve sonrisa como la Mona Lisa para hacer menos doloroso el adiós. En el claroscuro fue imperceptible la única lágrima que se desvaneció en la mejilla de ella. El arribo del uniformado los arrojó del ensimismamiento. Con paso lento, ella se levantó del incómodo banquillo que la sostuvo durante las visitas de su amigo desde hacía 3 años, cuando ingresó a la cárcel. Él, aún absorto, permaneció inmóvil durante segundos mirando a su musa hasta que cruzó el umbral. Al otro lado la esperaba un mueble en apariencia más cómodo, incluso para acostarse, donde sería observada por quienes clamaban justicia. A través del cristal del cubículo ella miró a la viuda, que entre sollozos incrustaba el odio en su decrepitud. Había dejado a sus hijos sin padre. Ella también estaba por dejar a los suyos. Asesinar a su amante en un motel a navaja limpia estaba a punto de ajustarse con su ejecución. No importaban los motivos, la muerte se paga con la muerte. Esa es la ley. Si una familia perdía un miembro por homicidio, la familia del asesino debía pasar por la misma pena. No era común la ejecución de una mujer, y esa era la noticia que recorría el mundo. La premeditación, alevosía y ventaja del homicidio no dio lugar a atenuantes. 3 hombres con vestimenta médica, a los cuales apenas se les notaban los ojos, la recostaron en la camilla, donde la inmovilizaron de las muñecas y los tobillos con gruesas correas. Otras bordeaban su cuerpo cubierto con el uniforme naranja estridente. En el silencio de la cabina solo se percibía el ruido del instrumental que horadaría su carne. Sus brazos fueron picoteados por tubos donde pasarían los líquidos letales. Ya no la heroína que le enardeció desde sus 12 años, cuando por primera vez la inyectó su hermano. Aún podía mover la cabeza, era lo único libre que poseía. Aún podía agitar sus últimos pensamientos enredados en esa cabellera reseca y mal cortada, que un día le sirvió para encantar a los hombres en los cabarets de la frontera. No tuvo voz para pronunciar las palabras finales. El micrófono colgante sobre la camilla fue estéril. Por unos momentos olvidó el entorno. Recordó la primera vez que su madre borracha le jaloneó el cabello por llegar tarde de la escuela. La vez que su hermano le echó la culpa de acabarse los cigarros, la única vez que se metió con uno de sus padrastros. La vez que en el baile de carnaval fue violada cuando regaló a su primer hijo porque no sabía qué hacer con él a sus 16 años.
el centenar de hombres que disfrutaron de sus caricias, las 4 veces que tuvo que abortar, el navajazo en la pierna durante una riña, el pintor loco, como le llamaba quien le inmortalizó en un cuadro para pagar sus servicios sexuales, el buen whisky que en libertad inundó su cuerpo, a sus 2 hijos con diferente papá, la madrugada que su último amante violó a su hija y le embarazó, el día que planeó asesinarlo, el vestido que se puso para masacrarlo, el masaje que le dio en la espalda antes de enterrar varias veces la navaja y perforarle los pulmones, la sangre que brotaba y que se disimulaba por su vestido rojo, la mirada inquisitiva de los pocos que la vieron caminar en la madrugada, los taxis que no la quisieron llevar, los kilómetros que caminó para llegar a su casa, las noticias hablando del asesinato, el día que la esposaron, la sentencia. La sentencia es lo último que recordó. Los líquidos habían adormecido sus sentidos, sus ideas eran borrosas, su cuerpo se paralizó, su respiración se interrumpió, su corazón continuó latiendo unos segundos más. Al otro lado de la cámara de ejecución, una decena de personas jubilosas aplaudieron. Al fondo, el pintor garabateó un trozo de papel. Y bueno, pues esta es una de las historias fuertes y que dan nombre al libro. Pues muchas gracias, Aida. Para finalizar, les voy a pedir a cada una que nos presente el libro en un minuto, como si lo estuvieran vendiendo o compartiendo con un amigo. Entonces vamos a empezar en el mismo orden. Va a empezar Jimena, luego Roseli y de último Aida. Y de preferencia, si cuando lo anuncian, pues lo tienen sujetado. Adelante, Jimena. Bien, quiero dirigir este mensaje a todas las lectoras y lectores en general, pero en especial a las compañeras que ahora, justamente en este año, están desarrollando y asistiendo más a talleres virtuales sobre lectura de escritoras mexicanas, escritoras latinoamericanas y escritoras en general, que se acerquen a este libro que es la ópera prima de Aida López Sosa, quien justamente creo que con esto inaugura su entrada a esta genealogía de escritoras de las que estamos sedientas. Muchas gracias, Jimena. Ahora, Ros, compártenos tu comentario de un minuto. Pues yo creo que el principal motivo para invitarles a todas y todos a leer este libro de Aida es precisamente por esta construcción de diferentes historias, por pasar una lectura agradable. La lectura también tiene que llevarnos a la recreación, al esparcimiento, y creo que este libro también nos invita mucho a, como decía, a tener una buena compañía, un rato de lectura muy agradable y disfrutar de los relatos que aquí nos comparte Aida. Muchas gracias, Ros. Y bueno, Aida, por último, compártenos Bueno, en un es minuto un poco tu libro. difícil recomendar tu propia obra, pero bueno, a mí me gustaría que las personas que se acerquen al libro encuentren su voz, encuentren algo que les diga, que las lleve a la reflexión, porque en cada uno de los relatos está presente la condición humana. Pues muchas gracias, Aida, enhorabuena por tu primera obra en solitario, esperamos muchas más y también agradecidos con Jimena, con Roseli Quijano, Jimena de los Santos por su generosidad, por su lectura y por compartir con todos nosotros. Seguramente a más de uno les gustará leer este libro, no olviden que pueden encontrarlo en la página www.librosenred.com. Ya cuando vaya pasando todo, también lo van a poder encontrar en las bibliotecas del Ayuntamiento de Mérida, pero si lo desean, cómprenlo ya en esta página que les comento. Muchas gracias al Ayuntamiento de Mérida, Leer por Placer, y nos vemos en la próxima presentación.